No sé si os suena la imagen, a los que somos de aquí de toda la vida. El 24 de enero de 2009 surgió una noticia que conmocionó a toda España entera. Estamos hablando del 2009, cuando una niña de 17 años de Sevilla sale de su casa y no vuelve. Y pasaban las horas y, bueno, pues los padres llamaron a la policía y empezaron a buscar a esa niña de forma desesperada, ¿no? Esperando encontrarla viva. Pero pasaban los días y aquello se hizo eco de noticias a nivel de España y la niña no se mana y la niña no aparecía. Pasaban las semanas, la niña sin aparecer y ya daban por supuesto que la niña había muerto conforme pasaba el tiempo, ¿no? Esa búsqueda desesperada de esos padres duró aproximadamente unos 13 años y a día de hoy el cuerpo todavía no ha sido encontrado. Fue una noticia muy sonada. Y no sé si puedo hacerte una idea de cómo se sentirían esos padres buscando a su hija, ¿no? Y conforme pasaban los meses y asimilaban la noticia de que su hija ya había muerto, aún así seguían buscándola, ¿no? Y no sé si nos podemos meter un poco en la piel, ¿no?, de lo que pasaba con estos padres. Y como sabéis, yo estoy hablando acerca de José, de su vida, y vamos aproximadamente ya por el capítulo 46, el que empezamos hoy. Y en la historia de José llegó un momento en el que su padre Jacob también lo tuvo a José por muerto. Recordáis ya hace mucho tiempo que vinieron los hermanastros con la túnica manchada de sangre y rota, sin decir nada, le dieron a entender que José estaba muerto. Pero, como digo, vamos por el capítulo 45 al final, empezamos el 46 y claro, José, han pasado ya 20 años, Jacob ha dado por muerto a su hijo José, no tiene otra idea en su cabeza. Pero ahora vienen sus hijos, ¿no?, y vienen con carros de los egipcios llenos de comida y aquello le desconcertó, porque cuando sus hijos le dicen que José está vivo y que quieren que vuelva con él a Egipto, no sé si os imagináis a Jacob, al principio dice que se afligió, luego cambió, ¿no? Y nos podemos imaginar que conforme asimila la noticia de decir mi hijo está vivo, pues quería volver con él, porque además era su deseo, ¿no?, de que volviera con él. Podemos imaginarnos a Jacob lleno de ilusión, expectante y con un deseo enorme, inmenso, de volver a reencontrarse con su hijo. Eso es lo último que sabemos que pasó estudiando a José. Y cuando José se da a conocer a sus hermanos y les perdona, les pide que le traigan a su padre porque esa hambruna que sabemos que duró 7 años, todavía le quedan 5 años más, ¿no? Y en Génesis 45, los últimos versículos nos dice que subieron de Egipto, llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob, su padre, y le dieron la nueva diciendo, José vive aún, y es el Señor de toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no los creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado, y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel, y aquí están las palabras de Jacob que nos dejan ver cómo está por dentro. Basta. José, mi hijo, vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Como diciendo, esto es lo último que quiero hacer yo en la vida. Así que capítulo 46 cambia la escena. Hasta ahora el protagonista ha sido José y su hermano. La historia se centraba en ellos y ahora se va a centrar en Jacob. Así que nos tenemos que meter un poco en la piel de Jacob para ver qué hace, cuáles son sus decisiones y qué podemos aprender de todo ello, ¿no? Si José aún vive, pues podemos imaginarnos que Jacob
tiene un deseo enorme de ir a verle, ¿no? Sobre todo cuando nos dice que ya son sus últimos días de vida. Y él tiene aproximadamente ahora unos 130 años. Está muy mayor. Sus 20 últimos años lo ha vivido sin Raquel, que se le murió al dar a luz a Benjamín. Y esos 20 últimos años no solamente lo ha vivido sin Raquel, sino sin su amado José. Así que han sido años duros, tristes para Jacob. 20 años duros, tristes, porque lo ha vivido sin las dos personas a las que él más amaba, ¿no? Y claro, ahora José está vivo y antes de que me muera tengo que ir a verlo, ¿no? Y como veremos a continuación en el texto, Dios le pide también que viaje a verle. Anda, que bien. Sus deseos coinciden con la petición de Dios. Pero para ir a verle tiene que ir a Egipto. Y esa es la mala noticia, ¿no? Y ahora veremos el por qué. No fue una decisión fácil para Jacob. ¿Cómo podía saber Jacob que ir a Egipto es una decisión aprobada por Dios cuando Jehová le había dicho que cumplirá en él la promesa que le hizo a sus antepasados de hacer de ellos un pueblo grande y numeroso en la tierra de Canaán, no en Egipto? Ya empezamos a ver aquí la complicación que se le podría pasar por la cabeza a Jacob, porque ir a Egipto es una contradicción. Si Dios va a hacer de él un pueblo numeroso en Canaán, ¿por qué tiene que ir a Egipto? Así que estudiar este texto y sus implicaciones teológicas a mí me han llevado a dirigirlo y a hacerme varias preguntas, que es lo que quiero contestar en esta mañana. Solo quiero ir en una dirección, no voy a tener varios puntos como otras veces. ¿Cómo podemos saber si estamos respondiendo correctamente al llamado de Dios? ¿Cómo sabemos como creyentes que nuestras decisiones están basadas en la voluntad de Dios? De eso hemos venido compartiendo toda la mañana, ¿verdad? Ya la última petición de la canción de Esther lo explicaba a ti. Y ahora que se cumpla tu voluntad, es fácil cantarlo, como decía y ha compartido, es difícil aplicarlo. ¿Cómo sabemos como creyentes que nuestras decisiones están basadas en la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos saber si esas decisiones son correctas y no estamos siguiendo las inclinaciones de nuestro corazón engañoso y perverso? Porque el corazón engañoso y perverso, como dice la palabra, que todavía está aquí. ¿Acaso sucede algo siempre que respondemos al llamado de Dios? ¿Hay un patrón cuando respondemos correctamente al llamado de Dios? Vamos a ver que sí. Y ese es el objetivo de la predicación en esta mañana, intentar responder a la pregunta: ¿qué pasa cuando Dios nos llama a algo y nosotros respondemos a ese llamado? Y si ese llamado coincide con nuestros deseos humanos, y si esos deseos que como humanos tenemos coinciden con los de Dios, como fue el caso de Jacob. ¿Cómo saber que estamos actuando correctamente? La experiencia de Jacob y la de otros personajes bíblicos nos van a ayudar a contestar a estas preguntas. Como decía, en el caso de Jacob, tanto el llamado de Dios para ir a Egipto como su deseo iban en la misma dirección. No tenemos aquí mucho problema, ¿no? Para Jacob la parte difícil fue creer a Dios, poner fe a lo que Dios le estaba pidiendo, porque tenía su parte contradictoria. Ir a Egipto no era quedarse en Canaán y formar el pueblo numeroso. Pero en el caso, por ejemplo, de David, él tuvo un deseo también bonito y noble y piadoso de construir el templo para Dios. Pero como sabemos y recordamos, no coincidió con el llamado de Dios para él. ¿Vale? Porque Dios no quiso que hiciera el templo David. Así que ese llamado tenía una parte contradictoria, ¿no? El llamado y el deseo no coincidían para el caso de David, tampoco coincidieron para el caso con Pablo. Pablo tuvo un deseo espiritual y noble, lógico, de ir a predicar a un sitio donde no había ido nadie, ¿no? A Asia. Pero vemos que no coincidió tampoco con el llamado de Dios. Y aún así, ni tanto David, ni tanto Pablo, ni como veremos, tanto Jacob,
se apresuraron a salir inmediatamente a hacer aquello que era su deseo noble y que les salía del corazón. Podemos imaginar que Jacob tenía un deseo lógico de ir a ver a José, pero ir a Egipto era ir en contra de la promesa de quedarse en Canaán, como decía, ¿no? Porque allí fue donde Dios le dijo que le daría una nación grande, ¿no? Descendencia. Así que en medio de este dilema, Jacob no siguió sus deseos en primer lugar, sino que buscó a Dios, que es lo que vamos a ver ahora mismo en el texto que tenemos hoy. 5 versículos. Dice que salió Israel, Jacob, con todo lo que tenía, y vino a Berseba, y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche, y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas en descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una nación grande. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver. Y la mano de José cerrará tus ojos. Es decir, cuando muera estará al lado de José. Y se levantó Jacob de Berseba, y tomaron los hijos de Israel a su padre, Jacob, y a sus niños y a sus mujeres, en los carros que Faraón había enviado para llevarlo. Y dice el versículo 6, tomaron sus ganados, sus bienes, y emprendieron camino a Egipto. Como vimos hace un momento, Jacob pudo creer en el testimonio de su hijo cuando vio los carros llenos de comida enfrente de su propia casa, ¿no? José está muy anciano y consideró que el ver a José era cumplir en su último deseo en esta vida, y diría: ya puedo morirme en paz, ya he visto por fin a José. La idea de viajar a Egipto no tuvo que ser una decisión fácil, por muchas ganas que tuviera Jacob de ir a ver a su hijo, ya que pedirle a una persona mayor que hiciera un cambio de vida tan grande, ¿vale? Y esto lo sabemos, que a las personas mayores no les gustan los cambios, les gusta su casa, sus costumbres, su rutina. Así que pedirle a una persona mayor que hiciera un cambio tan grande de vida, dejando esa tierra que Dios le había prometido, tuvo que ser difícil para aceptar, ¿no? Para Jacob. Pero yo me preguntaba, dándole vuelta a este texto, ¿ese fue el mayor miedo para Jacob? Y me sorprendía un poco estrujando estos 4 versículos, porque veía que no. Si analizamos más detenidamente la respuesta de Jacob y las palabras de Dios, vamos a observar que no era este su mayor miedo y preocupación. Cuando Dios le dice a Jacob, en versículo 4, lo que él realmente necesita, a la vez está revelando cuál era su mayor miedo y su mayor preocupación. ¿Y qué le dice Dios a Jacob? Yo descenderé contigo. Yo te haré también volver. Dios responde a sus temores diciendo: tienes asegurada mi compañía. ¿No será porque precisamente lo que más le paraliza a Jacob no es tanto sus 130 años y las costumbres de una persona mayor, sino más bien la incertidumbre de hacer ese viaje sin la presencia de Dios con él, sin el consentimiento, sin saber que está obedeciendo a Dios y a su voluntad? ¿Por qué? Porque ir a Egipto va contra toda lógica, pero va también contra todo conocimiento bíblico. O sea, hay 2 cosas que Jacob tiene aquí, y ya una la hemos explicado. Va contra toda lógica porque la promesa de Dios es quedarse en Canaán y hacer un pueblo numeroso. Pero en segundo lugar, va contra todo el conocimiento bíblico. Y recordamos que Jacob, estamos en capítulo 46, no tiene la Biblia como la tenemos nosotros, no tiene toda la revelación. Solamente tiene el testimonio de sus antepasados. Vale, si tú eres parte fiel del remanente de Dios y solamente tienes el testimonio de sus antepasados, ¿qué les pasó a sus antepasados en Egipto? Pues
tiramos de la pista y podemos ver cuál fue la experiencia de Abraham e Isaac en Egipto. Eso eran sus antepasados, ¿no? Dice en Génesis 12 que Abraham tuvo que viajar a Egipto por una hambruna. Vale, lo mismo que Jacob. Y al llegar allí, pues después de unos días tuvo la tentación de decirle a Faraón, por miedo, por temor, que Sara, su preciosa Sara, que entraba por los ojos, una chica que entraba por los ojos, era su hermana. Y al mentir, estuvo a puntito de fastidiarla, ¿no? Por no decir otra palabra. Estuvo a punto de perder a su mujer, ¿no? Así que aquella experiencia no fue positiva. Años más tarde, en Génesis 26, ocurre una situación similar y ahora es su hijo Isaac el que está a punto de hacer exactamente lo mismo en otra época de hambruna y Dios lo detiene. Dice, no vaya, porque iba a repetir el mismo patrón que su padre, diciendo que su esposa, Rebeca, es su hermana. Así que ese era el testimonio que tenía Jacob. No fueron experiencias positivas, al contrario, ¿no? Para Abraham e Isaac, la experiencia de ir a Egipto es una experiencia de tentación, de vergüenza y de peligro. Esto es lo que Jacob tiene aquí. Si yo voy a Egipto, a mis padres le ha pasado esto, ¿no? Así que podemos imaginar a Jacob, como digo, el único remanente fiel del pueblo de Dios, porque de su hijo no se podía decir en ese momento lo mismo, que podría aprender un poco de lo que le pasó a sus antepasados, ¿no? La lección era salir de Canaán hacia Egipto sin consultar a Dios podía tener graves consecuencias. Esa es la lección teológica que podría sacar Jacob de todo lo que le había pasado a su padre y a su abuelo, ¿no? Y eso complicaba mucho la decisión de Jacob de ir a Egipto, que no era tanto por su avanzada edad, sino más bien por saber si estaba haciendo lo correcto o no, si estaba andando la voluntad de Dios o no. Así que la lección principal de estos versículos es esta: cuando respondemos al llamado de Dios y no a nuestros propios deseos, el primer efecto que se produce es lo que encontramos en estos versículos, es cercanía con Dios. Esa es la lección que es aplicable para cada uno de nosotros. Si para tomar una decisión en tu vida dudas de que estás siguiendo lo que Dios te llama a hacer, siempre se cumple algo muy importante, y es que Dios no te llama a hacer algo que te separa de Él. Es decir lo mismo, pero con otras palabras de negación, ¿no? Si estás siguiendo su voluntad y si estás siguiendo su llamado para tu vida, tu relación con Dios se va a fortalecer. Aquí hemos visto que Dios habla a Jacob, ¿no? ¿Cuánto tiempo había estado sin que Dios hablara directamente a Jacob? Echamos la vista atrás, capítulos para atrás, y nos encontramos con que el último encuentro que Dios tuvo con Jacob fue en Betel, el sueño de las escaleras, no sé si lo recordáis, ¿no? Cuando tenía 77 años, o sea, han pasado ya más de 50 años, y Dios se revela a Jacob. Si en aquel momento fue un momento importante, este segundo momento pues tiene que ser también muy importante. Y lo hace una vez que ha emprendido el camino. Está a mitad de camino, está en Beerseba. Se ha parado en Beerseba. Y a nosotros Beerseba pues no nos dice nada. A no ser que cojamos la escritura y digamos, ¿Beerseba qué es? ¿Vale? Como, yo qué sé, como si tiras para Francia, se me ocurre ahora, y paras allí arriba, en la Junquera, ¿no? A la fuerza tienes que pasar por allí. Es el paso fronterizo. El paso fronterizo de ir de Canaán a Egipto hacia el sur era Beerseba. Tenías que pasar, sí o sí, por allí. Pero como digo, no era tanto un lugar como la Junquera, que tenías que pasar sí o sí. Para Jacob, Beerseba tenía un significado mucho más profundo, y tenemos que conocer
qué significaba para Jacob Beerseba, porque si no nos perdemos, no sabemos por qué está allí Jacob. Beerseba. Años atrás Abraham estuvo en Beerseba y allí invocó el nombre de Jehová. Dice Génesis 21:33 que plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba y allí invocó el nombre de Jehová, Dios eterno. Así que para Abraham tuvo un significado especial ese lugar, ¿no? Y más tarde su hijo Isaac tuvo una experiencia similar en Beerseba también. Génesis 26, 23 al 24 dice: de allí subió Isaac a Beerseba, se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham mi siervo. Vale, ya hemos visto la experiencia de Abraham y Isaac en Beerseba, así que para Jacob, Beerseba, ¿qué significado tenía? Era un lugar donde Dios les habló a sus antepasados, ¿no? Para recordarle sus promesas y para reafirmar su fidelidad. Básicamente, en una frase resumida, era lo que tenía Jacob en su cabeza cuando iba a Beerseba. Allí Dios le habló a mi padre y le habló a mi abuelo. Era un lugar donde le recordó sus promesas y le reafirmó su fidelidad. Era un lugar de encuentro con Dios. Así que han pasado muchos años, pero Jacob parece también haber aprendido la poca información bíblica y teológica de la que disponía, ¿no? Del testimonio de sus antepasados. Antes de dar un paso de fe, antes de tomar una decisión importante, Jacob se dispone a tomar de un tiempo de relación, de adoración y de consulta con Dios. Ahora sí empieza a cuadrarnos lo que Jacob está haciendo en ese lugar. Antes de cumplir su sueño de ir a ver a su hijo José, hace una parada. La hace en un lugar donde va a relacionarse con Dios, donde lo va a adorar y donde le va a consultar. Dice el versículo 1 que allí ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Jacob estaba en sintonía con la voluntad y el llamado de Dios. ¿Por qué? Porque su relación con él se había visto fortalecida. Y esa es la lección principal de estos versículos y que nosotros debemos de recordar y de aplicar, ¿no? Caminar en la voluntad de Dios es caminar con Dios y cerca de Dios. Todo lo que haga que te alejes de Dios, del estudio de su palabra, de la comunión con los hermanos, todo lo que te haga entrar en conflicto con lo que Él dice en su palabra, no viene de responder al llamado de Dios, ni viene a reafirmar que estás caminando en su voluntad. Eso he dicho, la parte positiva y la parte negativa con otras palabras, ¿no? Y aunque el corazón de Jacob anhelaba ver a José, él no sale corriendo a Egipto como haríamos cada uno de nosotros. Él se toma un tiempo y dice: no, aquí en Beerseba hay una parada. Necesito un tiempo para adorar a Dios y para consultar con Él. Y esa consulta implica que, a pesar de que él tiene su mayor deseo de ver a José, Dios podría decirle allí en Beerseba que no fuera a Egipto, ¿verdad? Si va a consultar a Dios, pues Dios me ha dicho mi hijo que vaya a verlo. Voy, ¿verdad? Y Dios le podría haber dicho: quédate. Se lo dijo a David con el templo y era un deseo noble. Se lo dijo a Saulo, era un deseo noble también de ir a predicar a Asia, y Dios dijo que no. Así que Jacob, cuando consulta a Dios, está abierto a que Dios le diga que no, ¿no? Se arriesgó a escuchar un no de parte de Dios. Conocer la voluntad de Dios y caminar en su llamado implica poner la opinión de Dios por encima de nuestros propios deseos, por muy sinceros y bonitos que sean, ¿no? A lo que Jacob le tiene más miedo no es al viaje por el desierto con 130 años. A lo que Jacob realmente teme es a seguir sus propios deseos
y que estos estén equivocados y que no lleve la compañía de Dios, ¿no? En otras palabras, Jacob nos enseña a no seguir nuestro corazón engañoso y a fiarnos de todo nuestro corazón en lo que Dios nos dice. Ese miedo, ese temor reverente de Jacob, nos lleva a preguntarnos a nosotros si realmente tenemos ese mismo temor a seguir nuestros deseos y no las directrices de Dios para mi vida. Por lo menos a mí me ha hecho reflexionar en ello, ¿no? Solo podemos discernir lo que hay en nuestro corazón cuando estamos bien conectados con Dios. Ese temor de Jacob es parecido al que luego expresa Moisés cuando le dijo a Dios en Éxodo 33:15: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Como diciendo, no quiero dar un paso sin saber que voy con tu compañía, ¿no? No quiero dar un paso sin saber que estoy caminando en tu voluntad. La consulta de Jacob en Berseba nos deja a nosotros una posición muy incómoda. Me hacía a mí reflexionar. Pues si él estuvo dispuesto a que Dios le diera un no como respuesta a sus deseos más profundos, ¿lo estaré yo también? ¿Lo estarás tú también? Que siempre viva en tu voluntad, nos cantaba. ¿Seguro? Al examinar mi propio corazón, yo me veo a veces muy lejos de esta actitud, ¿no? Yo soy el primero que lucho con Dios para que Él acepte mi voluntad. Como, Señor, estos son mis planes. Bendícelos tú, Señor. Y oro para que se haga mi voluntad, pensando que es un deseo noble y bueno, y claro, eso pues tiene que coincidir con el deseo de Dios. Pero quizás a veces no estamos tan abiertos a que Dios nos dé un no como respuesta, ¿no? No siempre nuestros deseos, por muy nobles que sean, van a coincidir con los deseos de Dios, ¿no? No siempre es así. Jacob está ahora convencido de que el llamado de Dios, aunque parezca contradictorio, ahora dice, sí, esto sí viene de Él. No viene de mis propios deseos, ya que será de bendición y es evidenciado porque su relación con Dios se ha fortalecido, ¿no? Ahora ya está seguro. Y ya hemos podido responder a la pregunta principal de este mensaje. ¿Qué sucede cuando respondes al llamado de Dios? Te conectas con Dios. ¿Cómo sabemos si estamos respondiendo al llamado de Dios correctamente? ¿Cómo podemos saber si estamos conociendo y obedeciendo su voluntad en nuestras vidas? La respuesta de Jacob nos da un patrón bíblico que se repite con otros personajes, y es que cuando respondemos al llamado de Dios y no al llamado de nuestros propios deseos engañosos, nuestra relación con Dios se aviva, se fortalece, se nutre. Nuestra relación con Dios se hace más íntima, más estrecha. Uno termina más cerca de Dios, ¿no? Y como consecuencia, creo que ocurren aquí tres cosas más. Y es que Dios se muestra cercano. No solamente tú te acercas a Dios, ahora es Dios el que se acerca a ti. Y Dios permitió que Jacob viera unas visiones para certificar que la voz que iba a escuchar era la suya. En versículo 2, Dios lo llama 2 veces, le dice Jacob, Jacob. Y esa repetición tampoco es una casualidad. Cada vez que vemos esta repetición en toda la Escritura, también se repite un patrón. El primer patrón lo tenemos en Génesis 22:11. Cuando Dios llama a Abraham 2 veces para detener el sacrificio que estaba dispuesto a hacer con su hijo Isaac. Y le dice, Abraham, Abraham, un momento importante, donde Dios se muestra cercano al corazón de Abraham. Dios se muestra cercano cada vez que repite el nombre de la persona 2 veces, cada vez que lo vemos.
y podremos estudiarlo, ¿no? Allí cuando le dice Samuel, Samuel, hay un llamado y Dios se muestra cercano, con Saúl, con Marta, con Simón, con Saulo, lo podemos estudiar, ¿no? Decía Spurgeon que Dios nunca nos llama a un camino sin antes asegurarnos de su compañía. Dios sabe del momento que está atravesando Jacob, sabe de sus miedos, de sus temores, y en ese llamado doble Dios le muestra su preocupación por su situación personal. Y le está diciendo, te conozco, Jacob, quiero que estés conmigo, cerca, quiero darte de mi compasión y de mi compañía. Y allí se muestra una cercanía especial, ¿no? En segundo lugar, otra de las consecuencias, que Dios se muestra a Jacob como el Dios de sus antepasados. Ese Dios es el Dios todopoderoso y como es todopoderoso, cumple sus promesas. Dice el versículo 3, yo soy el Dios de tu padre. La palabra que se emplea es Elohim. Y Elohim debía recordarle a Jacob la palabra con la que se inicia la creación misma. En el principio, Elohim creó los cielos y la tierra. Ese era el Dios que se está revelando a Jacob, el del inicio. Jacob necesitaba recordar que quien le está revelando es el Dios de sus antepasados. Por lo tanto, es el Dios de la promesa y es el Dios todopoderoso. Es el Dios, Elohim, el que prometió a Abraham, voy a hacer de ti una nación grande. Ese mismo Dios que lo creó todo y prometió a sus antepasados darles una nación numerosa en Canaán, es quien le está confirmando que debe ir a Egipto sin temor. Y en tercer lugar, otra de las consecuencias de las que se derivan cuando seguimos la voluntad de Dios, respondemos a su llamado, la vemos en versículo 4. Dios se vuelve a mostrar como el Dios que todo lo puede, el Todopoderoso. Y si Dios es quien todo lo puede y es el Todopoderoso, elimina cualquier tipo de temor. Yo descenderé contigo a Egipto y yo te haré también volver. Y si Dios lo dice, el temor de Jacob se disipa, se difumina. Si el Dios Todopoderoso está con Jacob, el resultado de recordar su compañía es alejar sus temores que él podría tener de emprender un camino lleno de inseguridades por el desierto, ¿no? Era normal que Jacob temiera los imprevistos y peligros del viaje. ¿Quién no temería hacer un viaje por el desierto, ¿no? Y además la inseguridad de verse fuera de la tierra de la promesa, rodeado de egipcios, ¿no? Encima va a un territorio que no hay nada más que otros dioses. Pero ahí está un Dios que le ha prometido su compañía, su presencia. Fuera miedos, ¿no? Yo estoy contigo, le dice Dios. De ahí que como en tantas y tantas ocasiones Dios se muestra a Jacob con las mismas palabras que son de consuelo. No temas. Años antes le dijo unas palabras similares a su padre Isaac, Génesis 26-24, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, te bendeciré, te multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham, mi siervo. Dios se revela en momentos importantes y nos susurra a cada uno de sus hijos, no temas. Lo hizo después con Josué, lo hizo después con Salomón, lo hizo con David, lo hizo con Pablo, lo hizo con tantos personajes, donde Dios se muestra y dice, no temas, porque conoce nuestro corazón temeroso. Así que Jacob tenía un desierto por delante, un camino desconocido y una decisión en contra de toda lógica, y era normal que surgiera el miedo, ¿no? Pero Dios lo sabía y ese paso de fe y obediencia que debía de dar iba acompañado de incertidumbre y de miedo, y Dios lo recuerda como nos recuerda a nosotros, no temas, yo iré contigo. Dice un autor, nunca tengas miedo de encomendar un futuro desconocido a un Dios conocido. Porque si Dios se muestra como Él es y recordamos como Él es, los temores desaparecen, ¿no?
La presencia de Dios ahuyenta nuestros temores, de igual forma que cuando nos alejamos de Dios, nos persiguen los temores. Recordamos Génesis 3, cuando Adán y Eva desobedecen, tuvieron temor. Por lo tanto, Jacob no solamente supo que estaba respondiendo correctamente al llamado de Dios porque su respuesta le dio una relación más íntima y cercana con él, sino también porque Dios se muestra cercano con él. Dios se muestra como aquel Dios que todo lo puede y Dios se muestra como aquel que cumple sus promesas. Como consecuencia, Dios se muestra como aquel, el único que puede disipar y ahuyentar todos nuestros temores. Creo que esa parada en el camino, en Beerseba, tuvo un significado especial para Jacob y un reencuentro muy bonito, ¿no? Porque le ayudó a saber cuál era su llamado y su voluntad para su vida, y su relación con el Señor salió fortalecida. Pues que así sean nuestras propias vidas, ¿no? Que nuestro llamado, lo que el Señor quiere enseñarnos y hacia donde Él quiere dirigirnos, pues tenga esa actitud del mismo Jacob. Aquí estoy, Señor, no quiero seguir mis propios deseos que pueden ser engañosos y pecaminosos. Enséñame tu camino. Señor, dame un corazón dispuesto incluso cuando tengas que decirme que no, a aceptar tu voluntad. Y ya verás cómo Dios se muestra más cercano, el Dios que todo lo puede, que todo siempre cumple sus promesas y que ahuyenta nuestros temores. Porque así sea. Amén. Amén.